Yo sé que Juan siente mi dolor. Y yo sé que él quiere que yo sea la misma de antes, pero no sé cómo. Ay, amiga, tú no puedes dejar que esto arruine tu relación. Juan es tu amor, tu compañía. Pero que hasta que no atrapen ese hijo de la voy a descansar. No voy a estar en paz. Perdóname, Fabi, pero yo me tengo que desahogar aquí. Tengo que sacar todo este odio, todo este dolor que yo siento aquí por dentro. Porque mi familia no me puede ver así. Yo tengo que estar fuerte y más para mis niñas. Mira, Jenny, no te preocupes. Sabes que yo te admiro muchísimo y cualquier otra mujer se hubiera derrumbado. ¿Y tú crees que no me derrumbo todas las noches pensando cómo ese hijo de la fregada le hizo esto a mis niñas por tantos años? Bueno, sí, pero ya no pienses en eso y mejor enfócate en tu presente porque, mira, ahorita estás vendiendo muchas casas. Total, ese trabajo es mi salvación. Estar ocupada. Por eso, después de que salgo de aquí, me voy a la disquera para ayudarle a mi papá y después me voy a la casa para entender a mis hijos. Jenny, necesitas pensar en ti. Eres una gran mujer, una gran madre y una gran esposa. Yo me despierto a las 4 de la mañana todos los días para hacerle el desayuno y el lunch a Juan. Para que él sienta que yo lo amo, que yo lo necesito. Para que se dé cuenta que ahora más que nunca necesito de su apoyo. Buenos días. Buenos días. Oye, cuñado, qué bueno que llegaste. Quería preguntarte cómo está my sister y las niñas. Tu hermana está mal, cuñado. He tratado de ayudarla, pero pues no se deja. Las terapias a las que está yendo esas, para nada están sirviendo. Fíjate todo este rencor bien metido en el alma, cuñado. Mira, cuñado, yo sé que no tengo ningún derecho a meterme en sus problemas, pero pues tienes que comprenderla. Ahorita Jenny necesita tu apoyo más que nunca. Yo estoy dispuesto, pero ella no me deja. Para ella lo único que importa es el tema de Trino, los policías, ya. Pues sí, todo. cuñado, pero pues, entiende, está muy dolida. Oye, pasar por esto no es nada fácil. Me queda claro que lo que hizo ese imbécil no tiene perdón. Pero te juro que yo he intentado, Gus. He intentado, quiero ser el mejor marido para ella, el mejor padre para sus hijos, que los quiero como si fueran míos. Y pues ella Tranquilo, no me da la cuñado, oportunidad, tranquilo, no me tienes deja. que ser Tu paciente. hermana ha cambiado muchísimo conmigo. Perdón, señores. Aquí les traigo su cafecito para que empiecen bien el día con bastante energía. A ti bien negrito, como te gusta. Gracias, Martita, muy amable. Siempre la orden. Martita, Sí, señor. dígale a su marido que en un momento voy a llevar los papeles que me pidió ayer. Claro que sí. Cuidado, cuñado, que la bola viene curva, ¿eh? Ay, cuñado, respeto. Yo soy un hombre casado, hombre. Mira, a Martita le gusta lo ajeno y es de ojo alegre. Así que aguas. Oye, Juan, ay, ¿te puedo pedir un favorcito? Es que estas cajas de verdad que parecen que traen piedras en vez de archivos. ¿Por qué no le pediste ayuda a alguien del almacén? Ay, es que se tardan mucho. Además, no me gusta pedirle favores a desconocidos. Vamos. Me estás ofendiendo, Martita. Yo no soy ningún desconocido. Me puedes pedir el favor que quieras, Martita. ¿Para dónde vamos? Aquí el depósito. Ay, de verdad que tú sí eres todo un caballero. Hija, qué gusto tenerte por aquí, oye. Supongo que debes estar bien agüitada con todo lo que está pasando, ¿no? Algo. Está aquí para allá llevando el balance del mes. Ya sabe que para mí el trabajo es una bendición. Pues para todos, mija. Oye, ¿qué ha sabido el tipo ese? ¿Ya lo agarraron? La policía no me quiere decir nada de él, pero yo sé que anda por aquí, ¿eh? Él no se ha ido. ¿Tú cómo sabes eso? La gente del barrio habla, pa. Mija, no le hagas caso a los chismes, oye. Puede ser peligroso. ¿Más para qué? Olvídate de ese hombre y ya. La policía lo va a agarrar, seguro. Así quiere que me olvide de él. Después de lo que le hizo a Rosy, después de lo que le hizo a mis hijas, a sus propias hijas. No, yo no voy a descansar hasta ver a ese hombre refundido en el bote. No, perdóname, mija, perdóname. Mira, tal vez me expresé mal, ¿ok? No te olvides, pero pues sí, distráete. ¿Por qué no grabamos otro disco? La música puede ser tu amiga, tu terapia. ¿Cómo ves? No, pa, ni tengo ganas de respirar y mucho menos de cantar. Mija, no se me agüite. Usted que está tan bonito. Es increíble la cantidad de papeles que se arruman en este lugar, ¿eh? Ay, a mí me toca arreglarlo solita. Bueno, me tardaré como un par de horas, tal vez. A ver, entonces. Que te sea leve, Marta.
Sí. Ay, Juan, ¿puedo abusar de ti nuevamente? Es que necesito que de esta cajita me pases... Ah, no, es de esta. Me pases todas las carpetitas rosas, a ver si acabo rapidito, ¿no? Sí, claro, yo te ayudo. Es que tengo que sacarle copia a todo esto y... Pues así... Ay, perdón. Aquí te lo dejo. Juan, ¿por qué me ves así? Así como. Así como que te gusto. ¿Sabes qué, Marta? Yo creo que mejor voy a regresar a trabajar. Discúlpame. Ay, perdón. Tú te pasaste de veras, ya aguanté tus fregaderas y hoy te pongo hasta aquí. Te lo dije, sobre aviso no hay engaño y si en tu frente hay algo extraño, cuento gusto y da por ti. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los caminos.